Soy Sebastián Martínez, director del Departamento de Turismo y Patrimonio del Santuario Basílica Nuestra Señora de Luján. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia de este monumento histórico de estilo neogótico ojival tan importante para la arquitectura argentina, uno de los mejores exponentes del estilo. La construcción es un estilo historicista, mira al pasado y trata de recuperar los valores medievales, que es la época en que se dio el estilo gótico. La relación que existe con el estilo gótico medieval justamente es la Iglesia Católica vive en el siglo XIX un momento muy particular donde en la sociedad se daban muchos cambios que a priori eran percibidos como contrarios a la doctrina cristiana. Aquí es importante aclarar que nosotros desde la gestión del servicio de visitas guiadas comunicamos el patrimonio y no juzgamos al pasado con los valores del presente, ¿no? Tratamos de explicar o entender, comprender e interpretar por qué razón se va a construir semejante iglesia, semejante monumento a fines del siglo XIX en plena llanura pampeana. Y la reacción del clero a estos cambios sociales que se dan después de la Revolución Francesa es justamente una arquitectura que recupere valores que ellos creían que ya no estaban más en la sociedad, los valores medievales. Por eso el estilo tenía que, de alguna manera, imitar en cuanto pudiera al estilo gótico de la Edad Media. Lógicamente, ya para el siglo XIX, cuando se va a planificar esta basílica con un arquitecto francés, se va a poder contar con otras innovaciones tecnológicas que no existían en la Edad Media. Entonces la basílica, por ejemplo, es construida en hormigón y en mampostería de ladrillo, que después va a ser revestida en piedra, justamente para imitar en cuanto pueda al estilo gótico. En ese sentido, comienza la construcción en 1890 y va a durar hasta 1935 más o menos, donde se va a dar el final de la obra. Lo que vamos a ver en este santuario son las características más salientes del estilo. Vitrales, por ejemplo, originales, con la técnica original de la Edad Media, traídos de Francia. Vamos a ver mayormente el revestimiento de la piedra. La piedra es una roca caliza muy bonita, que es extraída de canteras a orillas del río Uruguay, en la zona de Entre Ríos. Vamos a ver la bóveda de crucería en la nave central. Vamos a ver arcos apuntados, vamos a ver trilóbulos, cuadrilóbulos y todos los elementos ornamentales del estilo gótico, pero la particularidad del estilo era que los elementos no solo tenían una función de ornamentar o de decorar, a la vez tenían una función. Es así que nosotros tenemos, por ejemplo, diferenciadas las gárgolas del santuario y cumplen la doble función. Por un lado es la expresión del demonio al acecho de la gente afuera de la casa de Dios, y por otro lado es el desagüe, ¿no? El desagüe pluvial. Podríamos estar hablando de elementos de la arquitectura mucho tiempo. Aquí lo más saliente son desde el exterior toda la estructura de arbotantes y contrafuertes que son el soporte para que se pueda llegar a construir un edificio de considerable altura y que en la parte superior, que llamamos cleristorio, que se admira esto desde el interior de la nave central, todo sea luz y claridad. Un profundo sentido de luz y claridad para justamente recrear esa idea de que arriba todo es luz y claridad porque arriba está Dios.
la construcción de la basílica es llevada a cabo por unos sacerdotes que eran de la Congregación de la Misión, los Padres Vicentinos, que ya estaban aquí en Luján para la época del comienzo de la construcción. El padre Jorge María Salver va a ser quien, por una cuestión propia y personal de devoción a la Virgen de Luján, una experiencia personal, la Virgen va a acudir en su auxilio en un momento muy importante de su vida, y estando aquí en Argentina, a fines del siglo XIX, en una misión al sur de la provincia de Buenos Aires, va a tener una experiencia tremenda con los indígenas, que prácticamente está al borde de la muerte. En esas circunstancias se invoca a la Virgen de Luján y le va a prometer tres cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, hasta ese momento todo lo que se hablaba de la Virgen de Luján tenía que ver con la leyenda o el mito. Él va a ser el primer historiador de la Virgen de Luján. Por otro lado, la necesidad de hacer aún más grande el culto, más multitudinario, y va a lograr nada menos que la primera coronación pontificia. La coronación pontificia es la aceptación oficial del culto mariano a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján. Por primera vez el Papa León XIII va a coronar a la Virgen de Luján, ¿no? La coronación simbólica, la coronación real se va a realizar aquí el 8 de mayo de 1887, convirtiéndose la Virgen de Luján en ser la primera coronación pontificia en América. Y el último voto o promesa que le hace es la construcción de esta basílica. El 15 de mayo de 1887 se va a colocar la piedra fundamental y va a comenzar la construcción en 1890. Hubo ahí, en ese tiempo, en ese espacio, algunas controversias que justamente giraban en torno a la elección del estilo arquitectónico por lo suntuoso y lo costoso que sería afrontar semejante construcción, teniendo en cuenta que en plena llanura pampeana ni siquiera había árboles para tener leña para coser los ladrillos, por ejemplo, ¿no? Que iban a ser tan necesarios para la construcción del templo. No obstante ello, la idea de construir en este estilo era un sentido muy profundo para la Iglesia Católica en ese momento y para el clero en Argentina también. Y la decisión fue, con el apoyo del Arzobispado de Buenos Aires, con Monseñor León Federico Aneiros, lograr embarcarse en la empresa de construir esto. Tardó 40 años más o menos la construcción y pasaron muchos arquitectos de origen francés, de origen belga, algún argentino. Lo interesante de esta sucesión de arquitectos es que jamás se transgredió el proyecto original, ¿no? Y los elementos y las formas y todo lo que tiene que ver con las características del estilo. Hoy la Basílica de Luján es uno de los edificios de estilo neogótico más puros. Y por eso, en la década del 90 del siglo XX, es declarado Monumento Histórico Nacional. Todo el proceso de construcción es muy particular y muy participativo. La vocación del padre Salver era que todas las personas pudieran aportar a la construcción que iba a ser la casa de la patrona de la patria, ¿no? Tal es así que muchas familias de alta alcurnia de la ciudad de Buenos Aires y grandes terratenientes donaron elementos muy importantes. Y a la vez, cada persona que quisiera aportar, por más humilde que sea, pudieran tener también la posibilidad de hacerlo. Un costo mínimo, y a cambio de eso van a aparecer, y lo van a ver en toda la basílica, los nombres de quienes hicieron el aporte para construir ese ladrillo. Por eso esta basílica tiene la particularidad de que todo lo que está acá fue donado, fue construido con el aporte de la gente, ¿no? Durante tantos años. Y nosotros hoy, desde el Departamento de Turismo y Patrimonio, creado en el año 2023, hemos generado todo un sistema de visitas guiadas bastante completo. Hay más de 8 recorridos que tenemos todos los días
de lunes a lunes van a poder acercarse y tener visitas de carácter histórico, algunas más espirituales, otras con un marcado sentido arquitectónico, ascensos a las torres, descensos a la cripta, algunas experiencias particulares que se hacen esporádicamente, como las visitas nocturnas, y otros recorridos que están disponibles y que los van a poder consultar en nuestras redes. Es un equipo interdisciplinario formado por especialistas del patrimonio, guías de turismo, licenciados en turismo, que estamos a cargo de la gestión no solamente del servicio de visitas guiadas, sino también del archivo histórico de la Basílica, de la construcción del museo devocional y de varios aspectos que hacen a la gestión patrimonial de esta basílica que es tan importante, no solamente desde el punto de vista de la fe de los argentinos y mundial, sino también desde el punto de vista de los valores arquitectónicos y la referencia, ¿no?, del estilo neogótico rioplatense y sobre todo en Sudamérica. Así que los esperamos, cuando quieran pueden acercarse. Estamos de lunes a lunes para poder ofrecerles los mejores recorridos por este monumento.